¿Dónde estoy? ¿Estoy haciendo bien? ¿He progresado? ¿Qué tanto he progresado? Todas estas son preguntas que todos nos llegamos a hacer en algún punto. Y son perfectamente normales. A veces podemos estar hablando de nuestro caminar con Dios o de nuestro llamado. Y se puede volver complicado responder estas preguntas. Pero hoy estoy aquí para ayudarte a responderlas. Yo quiero que me acompañes a 1 Corintios 3:9. Dice, porque todos nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Entonces, yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. Si nosotros somos colaboradores de Dios, ¿en qué le estamos colaborando a Dios? Yo sé, puede sonar un poco redundante la pregunta, pero debemos entender que no vamos a poder responder la pregunta de qué tanto hemos progresado cuando ni siquiera sabemos de qué hablamos. Yo creo que la razón por la que muchos cristianos, incluyéndome, encontramos dificultad para responder esta pregunta tiene que ver con que realmente no sabemos de lo que hablamos. Entonces, hoy quiero hablar al respecto. ¿Qué es el llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo sabemos si estamos progresando, avanzando? Todas estas cosas que a veces se pueden volver un poco difíciles de juzgar, porque no todos tenemos el mismo llamado y porque todos tenemos un caminar con Dios distinto y una relación con Dios distinta. Entonces, yo quiero que me acompañes a Salmos 139:16. Yo creo que esto les va a gustar. Dice así: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Quiero que entiendas esto. Desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios escribió un libro acerca de ti. Y quiero que entiendas que este no es una fe de edad. Este libro no solo dice tu nombre, qué color de piel tenías, qué color de ojos ibas a tener, cómo iba a ser tu cabello. No. Este libro es un libro muy especial donde Dios apuntó, escribió, detalló todo lo que Él te llamó a hacer, todo lo que te creó y te diseñó para que hicieras. Y este es un punto que a veces, claro, es emocionante, ¿verdad? Pero muchas personas, incluyéndome, creo que en algún punto lo llegamos a malentender. Yo quiero que entendamos que cuando hablamos de un llamado, no nos referimos al concepto de la predestinación. El concepto de la predestinación funciona de la siguiente manera. Con la predestinación, tú realmente no importa qué decisiones tomes, realmente no importa qué hagas en tu día a día, el plan se va a cumplir. Y yo quiero que entendamos que de esto no es lo que estamos hablando. El llamado no es una predestinación. El llamado, tal y como la palabra suena, supongamos que es una llamada al teléfono desde el que nos estás viendo en esta noche. Tú puedes elegir si contestas esa llamada o no la contestas. Realmente es una decisión. Ahora, el llamado, como les decía, se refiere a aquellas cosas que Dios te creó y te diseñó para que hicieras. Y todas estas cosas están en el libro del que hablábamos. Y tú puedes decidir si quieres obedecerlo y obtener la recompensa que hay para aquellos que obedecen el llamado de Dios o no hacerlo. Pero debes entender algo. A diferencia de la predestinación, tus decisiones sí importan y son vitales para el camino que tu vida tomará. Entonces, en esta noche yo quiero animarte a que te animes a preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué me has creado? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo colaborar? No solo contigo, sino con tu reino. Porque ¿saben qué es algo bien interesante? Ningún llamado se ve igual. Y por lo tanto, realmente no lo podemos juzgar en los mismos términos.
Yo no puedo saber si tú estás teniendo éxito en tu llamado, si tienes más gente que yo. Yo no puedo saber si tienes más éxito en tu llamado dependiendo de si tienes o asistes a una mega iglesia, que es algo que probablemente yo no hago. Yo realmente no puedo juzgar los llamados en esos términos porque todos son tan, pero tan distintos. Y cuando tengas una respuesta a esta pregunta, cuando te hayas tomado el tiempo para hablar con Dios, vendrá otra pregunta. Muy bien, ahora que ya sé para lo que me has llamado, ¿cómo sé si estoy progresando? ¿Será que realmente estoy progresando? Yo creo que aquí hay dos partes que debemos tocar. No podemos perdernos ni de una ni de otra porque ambas son iguales de importantes. Entonces, la número uno es el llamado específico. Así le puse yo aquí por si tú lo quieres apuntar. El llamado específico. Este llamado va a ser la respuesta que Dios te dé a la pregunta: Dios, ¿cuál es mi llamado? Y vamos a leer fracciones de la famosa parábola de los talentos. Mientras leemos, quiero que interpretemos que en este caso los talentos van a ser ese llamado que Dios puso en tu vida. Y es muy interesante. Y aquí vamos a leer por qué. Dice en Mateo 25:15. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Dios a todos nos da un llamado conforme a nuestra capacidad. Realmente no hay otra manera de describirlo. Y yo creo que cuando hablamos de llamado, como hablábamos de cómo podemos juzgar si estamos progresando, realmente no existe un término, no existen pasos, no existe nada que nos pueda decir que hemos avanzado cuando lo ponemos en los ojos del mundo. Porque claro, el mundo define el éxito de cierta manera, que si la gente te escucha, que si has sido productivo, que si estás ganando dinero tal vez, que si tienes suficientes personas que te sigan, todas estas cosas que realmente no te llevan a ningún lado en términos de juzgar el progreso en tu llamado. Pero yo quiero que veamos Mateo 25:21. Dice: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si ustedes se toman el tiempo después de este video de ir a esta parte de la Biblia, se van a dar cuenta que para el que le dio 5,000 y al que le dio 2,000, ambos recibieron la misma respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente no, cuando se trata de tu llamado, no intentes agregarle ni quitarle. Dios te dio una cantidad, Dios te dio un llamado de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que Él espera que hagas. No importa si tal vez otra persona tiene un llamado que físicamente se puede ver más grande o más llama la atención que el tuyo. Al final, ambos obtienen la misma respuesta. ¿Y quién no quisiera escuchar esas palabras? Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, esta es como la parte específica de nuestro llamado. Que si tú estás llamado a abrazar a las personas, a darles una palabra de aliento, perfecto. Es ahí donde debes de desenvolverte con todo lo que Dios te ha dado. Ahora, hablando de todo lo que Dios te ha dado, viene la segunda parte de nuestro llamado. El llamado a todos los cristianos. Para alcanzar el llamado específico, Dios no solo te dejó abandonado, Él te dio un equipo de herramientas que básicamente te van a ayudar a alcanzarlo y te van a guiar por el camino correcto. Dios te ha equipado no solo con su espíritu, sino que con fe, con amor, con gracia, con misericordia, con paciencia, y podríamos seguir toda la noche hablando de todas las cosas que Dios nos dio para que nosotros alcanzáramos nuestro llamado específico. Pero yo quiero leer otra historia. Es muy parecida a la parábola de los talentos, pero en este caso
hay 10 siervos. Y cuenta la historia que el Señor le da 10 minas a cada uno de los siervos. En este caso le está dando la misma cantidad de dinero. Entonces, como les digo, las minas, en este caso estas 10 minas, o esta versión dice el mucho dinero que el Señor les entregó a los siervos, va a representar esta riqueza que Dios nos entregó a todos por igual. Entonces, quiero que me acompañen a Lucas 19:13. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio mucho dinero, diciéndoles: negocien hasta que yo venga. Quiero que vean lo que sucede con el primer siervo, porque es muy interesante. Dice así en Lucas 19:16: vino el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y él le dijo: muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Qué interesante, ¿verdad? Pero no quiero que continuemos sin leer lo que le dijo al segundo, porque aquí sucede algo distinto de lo que sucedió en la parábola de los talentos. Dice: vino el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha hecho 5 veces más. También a este le dijo: tú también estarás sobre 5 ciudades. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En esta parte de nuestro llamado, toda esta riqueza espiritual que Dios nos dio, la fe, el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia, etcétera y etcétera, sí va a importar qué tanto tú decides usarla, qué tanto tú decides multiplicarla. Si tú te das cuenta, claro, a los dos siervos se les felicitó. Al que lo multiplicó 10 veces, vino el Señor y le dijo: entonces tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Pero al que solo lo multiplicó 5 veces, escúchenme, dije solo lo multiplicó 5 veces, viene el Señor y le dice: muy bien, pero tú tendrás autoridad sobre 5 ciudades. ¿A qué voy con esto? Como les digo, sí importa cuánto decidimos usar esta riqueza que Dios nos dio. ¿Y qué va a suceder en su momento? Cuando tú llegues a la presencia de Dios, van a haber recompensas. Y parte de esas recompensas tiene que ver con esta riqueza espiritual que Dios nos dio. Dependiendo de cuánto tú la hayas usado, de cuánto tú la hayas multiplicado en tu ser, se te dará una autoridad para reinar con Cristo. Yo no voy a entrar en detalles acerca de lo que significa reinar con Cristo, pero quiero continuar con una advertencia. Porque dice aquí en Santiago 3, del 13 al 18: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, hay contiendas. Ahí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, luego tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de la justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Tú debes saber que no se trata solo de las acciones. En todo lo que hablábamos antes, yo les explicaba cómo nosotros sí importa qué decisiones tomemos. Pero saben, con Dios realmente no existe una manera de mentirle, no existe una manera de convencerlo de que estamos haciendo las cosas bien solo por lo que vemos en lo externo. Dios es el único juez. Dios es el único juez que conoce también tu corazón, que puede ver tu corazón. Y entonces, por lo tanto, tú no solo serás juzgado en las acciones que hiciste durante tu vida, sino que también vas a ser juzgado por los motivos de las acciones. Así que ten cuidado, no vaya a ser que cuando llegues al cielo quisieras tener una buena respuesta porque hiciste todo bien,
pero al mismo tiempo seas reprendido porque tus motivos nunca fueron los correctos. No me gustaría que te pasara eso y por esto es que lo menciono. Sigue adelante, haz buenas acciones, pero más importante que las acciones, ten los motivos correctos para hacer cualquier acción. Entonces, por último, quiero decirte, cuando se trata de los llamados, como les digo, todos son distintos y eso es bueno, porque Dios nos ha llamado a hacer cosas muy diferentes, para alcanzar a personas muy diferentes, para alcanzar a públicos muy diferentes. Pero no te compares. Los resultados no cuentan el final de la historia. Como les digo, los motivos tienen mucho que ver. Y saben, quiero contarles este pedacito de historia de la Biblia. Ustedes conocen a Moisés, ¿verdad? Moisés es el claro ejemplo de cómo alguien puede tener buenos resultados y al mismo tiempo no estar teniendo éxito en su caminar con Dios. ¿Por qué? Porque sucede que una vez los israelitas tenían sed. Estaban en el medio del desierto y es perfectamente comprensible. Entonces viene Dios y le dice: mira, Moisés, vení, háblale a esa roca y de esa roca va a fluir agua. ¿Sí? Y saben ustedes, no sé si han leído esa parte de la historia, pero viene Moisés y casi hace lo que fue llamado a hacer, pero realmente no fue obediente. Él viene, toma su vara o su cayado, dice la Biblia, y golpea la piedra. Y dice que de la piedra empieza a fluir agua. Entonces, podríamos decir, si solo miramos los resultados, pero igual fluyó agua, entonces él está haciendo lo correcto, él está caminando en su llamado y por lo tanto va a recibir muchísimas recompensas en el cielo. Pero sucede que así no funciona con el llamado de Dios. Dios va a respaldar todo aquello que va a beneficiar su obra, pero eso no significa que lo que estés haciendo, por más que lo hagas mal, vas a recibir la misma recompensa. Moisés tal vez tuvo éxito frente a los ojos del pueblo de Israel, pero a los ojos de Dios él realmente no fue obediente. Entonces, como les decía, tengamos cuidado. El llamado es algo personal, no te compares. Entonces, para mí de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes este mensaje. Espero que les haya servido mucho. Espero que se animen a preguntarle a Dios cuál es su llamado y que se animen a caminar en él, a ser obedientes, a no preocuparse por agregarle ni quitarle. Recuerden, se trata de lo que Él les pidió que hicieran y no lo que ustedes quisieran hacer. Ha sido un gusto compartir con ustedes. ¡Feliz noche! Gracias por compartir con nosotros a través del canal de El Grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo, que es la eternidad con Dios, es tan sencillo como hacerlo a través de una oración. Si fuera así, por favor ponte en contacto a través de nuestras 2 redes sociales de Facebook o de Instagram y va a ser para nosotros un gusto apoyarte. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que todas las semanas puedas recibir una palabra de parte de Dios y ser de bendición para tu vida. Si te gustaría hacer alguna petición de forma anónima, puedes escribirnos a nuestro sitio web. Todos los links y los enlaces de nuestras páginas van a estar enlistados en la descripción de este video y para nosotros va a ser un gusto enorme compartir con ustedes todas las semanas. Nos vemos el próximo miércoles.